Bienvenidos sean todos a Nuestra Experiencia TEA, el programa que se dedica a promover el ateísmo positivo y a denunciar los males de la religión. Hoy en día tengo conmigo un invitado muy especial, el señor David Ortiz, que ya ha estado antes con nosotros. Hola David, ¿cómo estás? Buenas noches, Teo. Bien, gracias. Aquí, Muchas una vez gracias por más estar por acá. acá. Hoy David nos viene a hablar de un tema muy interesante, el cual es la biogénesis. La biogénesis, para las personas que no sepan, se refiere al origen de la vida, ya que muchas veces vemos en internet este tipo de memes en el cual las personas dicen por qué la evolución no explica la vida o por qué la vida viene de la nada y cómo es posible que la evolución no la explique. Pues eso es porque la evolución explica cómo cambiamos las especies con el tiempo, no cómo se origina la vida, lo cual es el trabajo de la abiogénesis, ¿cierto, David? Sí, así es correcto, Teo. La evolución lo que explica es el origen de la biodiversidad, ¿verdad? A partir de un ancestro en común. Y la biogénesis lo que explica es el origen de la vida de la materia no viva por medio de evolución química, ¿verdad? Y así fue como comenzó, digamos, el campo este de abiogénesis, que es un gran campo de estudio actualmente, ¿va? Involucra geología, astrofísica, astrobiología y muchas ramas del conocimiento científico. Y es un campo muy actual que está haciendo muchos descubrimientos y progresando bastante en crear un modelo exitoso del inicio de la vida, ¿verdad? No Perfecto. tienen aún un modelo exitoso, o sea, no tenemos una teoría que es un modelo exitoso, un marco conceptual y todo completo sobre el origen de la vida aún, ¿verdad? Esa es otra cosa que a veces hay algo de confusión. Es cierto, no tenemos todavía una explicación completa para el origen de la vida, pero pues esto no quiere decir que la explicación no vaya a ser encontrada y estamos en buen camino a hacerlo, de hecho, a la mejor explicación y la única que hay, creo yo, es la biogénesis, Ok, que no es una David. explicación homogénea, ¿verdad? Perfecto. Una duda. Bueno, más que nada, primero quiero explicarle a las personas que muchas personas dicen, oh, la evolución solamente es una teoría. Tenemos que entender que en el lenguaje científico una teoría se refiere a la explicación de cómo ocurre un fenómeno conocido. Eso quiere decir, una vez que entendemos cómo funciona el fenómeno, la describimos y esa descripción es lo que se llama la teoría. Y hay algo que me gustó que dijiste, que me gustaría preguntarte. Dijiste que llegamos a la biogénesis a través de la evolución química. ¿A qué te refieres con eso? Sí, hay que entender un poquito más o menos cómo ha sido el planteamiento a través de la historia de esto, ¿verdad? Desde pues, Aristóteles se creía más o menos en el vitalismo, y después, más o menos en el siglo XVII, XVIII, por ahí se fueron haciendo un montón de descubrimientos que descartaron el vitalismo, ¿verdad? Como la síntesis de la urea, este, se descubrieron los primeros microorganismos, se descubrió eh, que, que las larvas, que la materia viva no salía espontáneamente, ¿verdad? De la carne, cuando no se permitía que las larvas pusieran, que las moscas pusieran sus huevos, etcétera, etcétera. Y todos estos descubrimientos, eh, pues, llegaron a un aparente principio de la biogénesis, ¿verdad? De que un ser vivo completo solo surge de otro ser vivo completo, ¿verdad? Pero claramente esto te da un problema, ¿verdad? Porque no puedes decir así, todo ser vivo viene de otros ser vivos, porque eso te causa una cadena infinita de seres vivos, o tienes que proponer un ser vivo eterno o algo así. Eh, eh, Sin embargo, ese es un mal argumento que utilizan muchos creyentes, ¿verdad? Y dicen, no, que un ser vivo solo puede venir de otro ser vivo, y esa es la ley de la biogénesis, le dicen. Eso es otro mal concepto que tiene mucha gente, que las teorías se convierten en leyes cuando son probadas, y no es así, ¿verdad? Las teorías incluso contienen varias leyes porque son un marco conceptual. Y ley no es sinónimo, ley es solo decir que es generalmente una expresión matemática, ¿verdad? No es Exacto. sinónimo de una verdad absoluta, ¿verdad? No hay verdades absolutas en la ciencia.
Exacto, podríamos decir que la teoría es es la explicación del fenómeno que estamos viendo, mientras que una ley es una ecuación matemática que nos describe que nos describe en forma numérica cómo se realiza la expresión, ¿cierto? Perdón, Claro. que Y nos hay describe en ejemplos forma de leyes numérica. que han cambiado, pues, ¿verdad? Por ejemplo, la ley de atracción gravitacional, que forma parte de la teoría gravitacional, ¿verdad? Pues fue cambiada cuando Einstein revolucionó e introdujo la relatividad, ¿verdad? Entonces, bueno, ya nos desviamos un poquito del tema. Eh, regresando, eh, cuando la primera propuesta seria de abiogénesis, por así decirlo, fue hecha por eh, Alexander Oparin y después Haldane, no me recuerdo ahorita el nombre, alrededor del 1925, eh, que era la sopa primordial de Oparin y Haldane, ¿verdad? Entonces ellos propusieron que la materia, eh, que la vida surgió de materia inorgánica, y entonces en ese entonces se pensaba de que la materia orgánica solo podía venir de un ser vivo, ¿verdad? Hay un equívoco también en este término orgánico, porque realmente ahora orgánico en química solo significa que es basado en carbono, ¿verdad? Que es un compuesto que tiene carbono. Y sabemos que hay compuestos que tienen carbono que incluso se forman en el espacio. El carbono es bien abundante en el espacio. Digamos que el experimento de Miller y Urey, muy famoso, vino poco a cambiar este asunto. Y otros experimentos también, ¿verdad? No solo ese. Evidenciaron de que simulando las condiciones de la atmósfera prebiótica, de la atmósfera que predominaba en el planeta Tierra en ese entonces, y aplicando descargas eléctricas a una mezcla de gases, eh, podían producirse aminoácidos, que son uno de los bloques de la vida, ¿verdad? Las moléculas de la vida, hay varias moléculas importantes para la vida, que son las proteínas, que están formadas de aminoácidos, por ejemplo, los lípidos, que son como las grasas, eh, los ácidos nucleicos y otras, que son básicamente los componentes que construyen todo en la maquinaria de la vida, ¿verdad? Entonces, Miller y Urey hicieron algunas asunciones un poquito malas ahí acerca de la naturaleza de la atmósfera primitiva, pero no es un problema porque se han replicado experimentos corregidos eh, con catalizadores metálicos y otras cosas bastante complicadas, ¿no? Que han demostrado que se puede producir igual los aminoácidos utilizando la corrección atmosférica, ¿no? Entonces, lo importante de esto es que ellos demostraron que los bloques de la vida podían formarse, ¿no? De moléculas no vivas, que eso se pensaba que antes no se podía. Entonces, es muy diferente la generación espontánea que fue refutada por Pasteur y otros y estos experimentos a lo que proponía Oparin y Haldane, ¿verdad? Eso fue propuesto más de 50 años, creo que 75 años después, que esto de la generación espontánea es un equívoco. Podemos decir que hemos demostrado con experimentos de laboratorio que bajo ciertas condiciones sí se pueden crear los aminoácidos básicos a partir de cosas que no son aminoácidos, ¿cierto? Sí, claro. Esos son los inicios, lo que te estoy hablando, ¿verdad? Actualmente hay unos avances increíbles. Se han detectado aminoácidos en el espacio, ¿verdad? Que se forman en el espacio, en cometas, por ejemplo, en En meteoritos. cometas. Ajá. En la cola de, Y, de un cometa detectaron lisina, si no estoy mal. ok, David, esto es interesante. ¿Cómo se podría formar aminoácidos en el espacio? Eso sí que ya es bastante interesante. Sí, es química, ¿verdad? Toda la vida, todo es química. Si uno lo piensa, todo es química. Quiero aclarar que no soy un experto en química, soy ingeniero químico, sí tengo conocimientos en química, no soy un experto en biología tampoco, pero sí tengo conocimientos de bioquímica y pues sé un poquito más o menos de lo que estoy hablando. Muy bien. Eh, Entonces, estos aminoácidos que podrían perfectamente llegar en un meteorito a la Tierra, por ejemplo, ¿cierto? sí, no, de hecho eso se propone, que muchos de los materiales orgánicos que constituyeron los bloques para la creación de la vida, pues pudo haber llegado y llegó, de hecho. Hasta creo que hay un cálculo
50 toneladas, recuerdo el marco de tiempo, de este material orgánico entrando a la Tierra durante un periodo de alto bombardeamiento de meteoritos, ¿verdad? Entonces, sí, eso es, hay muchos estudios al respecto. Y no solo los aminoácidos, ¿va? Otros bloques se fueron haciendo, se han hecho avances y se han detectado rutas metabólicas para eh, las azúcares, por ejemplo, también, que es otro componente de los ácidos nucleicos o del ADN, ¿va? Y entonces todas las partes del ADN y todo esto se han ido descubriendo cómo se pueden formar espontáneamente, ¿no? Entonces, y esos están dedicando a los que están estudiando la biogénesis, ¿verdad? A tratar de explicar los mecanismos por los cuales esto pasa, y etcétera, etcétera. No hay una sola hipótesis de abiogénesis, sino muchas hipótesis que incluso intentan explicar diferentes aspectos del problema, ahora que es un problema bien grande. Ahora bien, lo que tenemos que entender es que si bien la evolución se refiere a la modificación de las especies multicelulares, estas especies vienen de una criatura unicelular, que es a lo que trata de llegar la biogénesis. El LUCA, o el último ancestro universal común que propone la teoría evolutiva, no es necesariamente el primer replicador, ¿me entiendes? ¿Verdad? Sino que es el último replicador del cual descienden todas las formas de vida actuales. Pudieron haber otros replicadores vivos que se extinguieron y ya no hay ningún descendiente de ellos, ¿me entiendes? Pero Luca no tiene que ser el primer ser vivo, por así decirlo. Oh, por supuesto. No, a lo que me refiero, sí, tienes razón. Vamos a tener que hablar de Luca después. A lo que me refiero es que el proceso de biogénesis lo que intenta explicar es cómo estas cadenas proteicas que mencionaste de a poco fueron juntándose hasta lograr el primer ser multicelular que después logró desarrollarse, ¿cierto? Sí, es un poco más complicado, ¿verdad? Eh, Generalmente esa es la visión que muchos teístas tienen, ¿verdad? Y ellos hacen eh, algunos, ¿cómo te diré? Unos saltos, ¿va? Ellos a veces piensan que se formó eh, de, de, de un par de químicos, se formó una célula de un solo, ¿no? Y no es esto lo que se propone. Hay muchos saltos, hay muchas cosas intermedias, ¿no? El surgimiento de un metabolismo, el surgimiento de un replicador que pueda eh, copiarse a sí mismo, y entonces ellos se saltan muchos pasos, incluso en algo que vamos a hablar un Claro, a poquito ese punto iba. Lo que después. tenemos que entender es que el proceso de la abiogénesis no es algo rápido, no es algo instantáneo. Si mal no recuerdo, en teoría los primeros seres unicelulares son hace 3.000 millones de años, ¿o estoy mal? Fíjate que la vida surgió bien pronto. Hay los primeros cálculos del tiempo en el que surgió la vida, hay todavía como que no hay mucho consenso en el primer, ¿verdad? El indicio de vida, pero llegan hasta 4 millones de años. ¡Wow! Cuatro Y millones de años. la Tierra se formó hace 4.3, ¿verdad? Entonces es muy pronto el surgimiento de la vida, 3.7, 4.000 millones de años, ¿verdad? La vida surgió muy pronto. De hecho, ese es un buen indicativo de que la vida surge necesariamente de la química, ¿no? Surgió muy pronto, eh, conforme la Tierra se formó y se enfrió lo suficiente para poder soportarla, ¿no? Pronto son 1.000 millones de años aproximadamente, así que tampoco es que sea muy pronto, Sí, es pronto, mucho lo que tiempo. pasa es de que es a nivel a escalas geológicas, ¿verdad? Para nosotros, pronto es bien diferente, ¿no? Exacto, no, son cantidades de años, son miles de millones de años literalmente. Y claro, eso es lo que permite que estas cadenas proteicas de a poco empiecen a desarrollarse hasta lograr llegar a los primeros organismos que fueron capaces de existir. Y quiero preguntarte sobre las fumarolas volcánicas, porque yo tenía entendido de que las fumarolas volcánicas son uno de los de las ideas más factibles, que es donde puede haber surgido la vida, ya que en fumarolas volcánicas hoy en día encontramos este tipo de cadenas proteicas que se forman a través de la energía.
No sé qué sabes Sí, tú al respecto. no solo encontrás eso, sino eh, las formas de vida que encuentran en estas fumarolas que mencionas eh, son muy parecidas a cómo se teoriza que tiene que ser Luca, ¿me entiendes? Y son formas de vida que solamente existen ahí. Si las sacas de ahí, mueren, Muy, muy porque antiguas, ajá. Entonces, eso es un lugar donde se dan muchos factores clave, ¿no? Como un gradiente de concentración de químicos para que se puedan dar las reacciones, un medio de protección de la radiación UV, porque pues a unos, bueno, no necesitas tanta profundidad, ya no recuerdo si eran 10 metros o algo así, ya obtienes buena protección de la luz UV. Y entonces ha sido una de las hipótesis, ¿no? De abiogénesis. eh, y muy probablemente la respuesta involucra una combinación de varias cosas, ¿no? Como ha sido con la evolución también, ¿verdad? Se han sumado cosas a lo que propuso originalmente Darwin, ¿verdad? Él no conocía nada de la genética y la genética se sumó a la evolución, dando la evidencia más fuerte que tiene, ¿no? exacto. Ahora bien, he escuchado de que los virus podrían ser una especie de criatura intermedia porque no se sabe si los virus están vivos o muertos. Entonces, como que pasan de un lado a otro. ¿Crees que los virus pueden darnos respuestas a cómo es posible la biogénesis o ya son una rama muy alejada? Pues fíjate que no estás muy, muy equivocado. De hecho, hay como una categoría que hay de las hipótesis de abiogénesis, por así decirlo, en las que unas proponen, eh, digamos que son dos aspectos de la cuestión, y una habla de los genes primero, que es la que habla más de las proteínas y de cómo los autorreplicadores y todo esto. Y las otras grupos de hipótesis son las que se le llaman los genes primero y el metabolismo primero, ¿no? Y este se centra en las rutas metabólicas o las distintas formas en que los seres vivos producen los químicos que utilizan todas las células, ¿no? Esas son las rutas metabólicas. Y entonces muchos han propuesto que primero surgió una de estas cadenitas de reacciones químicamente y eso así inició la vida, ¿no? Es otro grupo de hipótesis. Y hay un tercero que tiene que ver con lo que tú decías, que es el virus primero, ¿no? Pero de ese no he leído mucho. Em, La hipótesis del mundo de ARN, por ejemplo, es una de las más fuertes y que tiene mucho campo desarrollado y ¿Podrías muy explicar, plausible, por ¿verdad? Por favor? muchas cosas. ¿Puedes Por ejemplo, explicar, por favor, a qué te refieres con lo del ARN? sí, el ARN es el ácido ribonucleico, como muchos saben y los que no saben, el ADN es una doble hélice de una doble cadena, una molécula doble, y si uno separa, o de hecho cuando se da la transcripción de ADN para hacer proteínas en la célula, se separa y se forma ARN, que es solo una molécula, ¿no? Entonces, eh, en la hipótesis del mundo del ARN propone que el ARN fue tal vez no el primer replicador, pero el que tuvo éxito, ¿no? Ahí tienes otra palabra que se está usando mucho y necesito saber qué es Sí, replicador. ¿A qué te refieres con ahorita el vamos a primer hablar de eso. replicador? Quiere decir que es una molécula que puede hacer una copia de sí misma, ¿ya? Él puede agarrar, por ejemplo, dos o más partes, unirlas y hacer una copia de sí misma. Y la otra copia puede seguir copiándose a sí misma y así. Este es como un ser intermedio, por así decirlo, entre un ser vivo y algo no vivo, ¿no? Y el ácido ribonucleico del ARN es un gran candidato para eso. Se han hecho muchos avances en eso también, en el que él puede copiarse a sí mismo y puede también eh, catalizar o acelerar la reacción en la que él se hace más grande también y varias otras cosas, ¿no? Eh, eh, es un campo bastante complicado y creo que por eso a veces
no se difunde mucho estos temas, ¿no? Exactamente. Sí, de hecho es difícil de entender. Y claro, estamos tan acostumbrados a ser seres multicelulares y a hablar solamente desde nuestro punto de vista que entender que estas cadenas proteicas de algún modo lograron formar las primeras células nos cuesta bastante. Recuerdo estas teorías de que hablan de, perdón, estas hipótesis de que explican que los primeros seres multicelulares ocurrieron cuando una célula se comió a otra, pero no se la comió, sino que ésta se protegió y ambas empezaron una relación simbiótica una dentro de la Sí, otra. ese es endosimbiosis de Lynn Margulis, si no estoy mal, ¿no? Y sí, es creo que la mejor hipótesis que hay para explicar las mitocondrias, por ejemplo, así se teoriza que fueron originadas, ¿no? Las máquinas de producción de la energía de la célula, que son las mitocondrias, ¿verdad? Volviendo un poquito al tema, pues esos son algunos ejemplos, ¿va? De la hipótesis del mundo perdón, de abiogénesis. Hay muchas otras, de hierro sulfuro, por ejemplo, ya mencionaba estas que son del metabolismo primero, y entonces ahí hay varias líneas metabólicas que se analizan. Hay, por ejemplo, hipótesis de el origen que tiene que ver con cristales, ¿verdad? Eh, se teorizaba que, por ejemplo, los cristales pueden tener una especie de evolución química, ¿no? Como mencionábamos. ¿Y cómo es eso? Se preguntarán. Pues cuando un cristal va creciendo, tiene errores en su estructura cristalina. La estructura de los cristales son los átomos bien ordenados en la misma posición repetidas un montón de veces. Y a veces se dan errores en esas posiciones. Y entonces cuando tú quiebras un pedazo de un cristal de esos, por ejemplo, el cristal que resulta eh, tiene esos mismos errores cuando va creciendo. Entonces es una forma de herencia, ¿no? Y de transmitir información. Entonces ahí puedes tener evolución darwiniana. Espera, ¿cómo se traduce eso de los cristales a nosotros? O Sí, sea, digamos que es la analogía es con los genes, ¿verdad? Tú le transmites tu información a tus hijos a través de tus ajá, genes y el cristal transmite con su estructura cristalina los errores. O sea, oh, con estos cristales tú puedes ajá. tener ya evolución sin tener vida, ¿me entiendes? Oh, Porque comprendo, tienes pero no sé. herencia, tienes transmisión de información, tienes errores en el copiado, que sería Oh, equivalente a las mutaciones, ¿verdad? Que suceden en el copiado de nuestro ADN. entonces es una forma de ver evolución sin que necesariamente haya vida como la conocemos involucrada. Sí, claro. Y de hecho Wow. ya se han descubierto que hay sistemas químicos que pueden demostrar evolución darwiniana. Ese ha sido otro descubrimiento de la biogénesis, bastante actual, ¿verdad? Wow, Entonces, no tenía idea. sí, es un gran campo. Es bien interesante cuando uno se pone a leer. Yo podría decir que solo he rascado la superficie de lo que es realmente, ¿no? Hay, por ejemplo, otra hipótesis de las arcillas, ¿verdad? Las arcillas s- eh, también presentan un tipo de estas propiedades que hablábamos y también son grandes catalizadores de reacciones. Un catalizador en química lo que quiere decir es algo que acelera o hace más fácil que algo se haga, que una reacción química se dé. Y las arcillas y los metales, por ejemplo, aceleran estas reacciones y incluso se han detectado arcillas que aceleran la formación de polímeros de proteínas o de ARN, no recuerdo muy bien ahorita, pero es otro ejemplo, ¿no? Eh, También hay teorías que son de origen termodinámico, por ejemplo, que hablan de que la vida tiene que surgir porque es una forma eficiente de disipar energía, ¿no? Es consecuencia de la segunda ley de la termodinámica. Está, por ejemplo, el hierro sulfuro, que no necesita de una fuente de energía como la que hizo Miller y Urey, sino que utiliza una fuente de energía propia, por así decirlo, que es una reacción que se da, una reacción química que produce energía y utiliza esa fuente de energía para producir las primeras moléculas. Entonces, como vemos, es un campo muy grande
no tenemos una respuesta definitiva, ¿no? Pero estamos haciendo grandes esfuerzos y grandes avances, grandes descubrimientos que nos dicen que vamos por un buen camino a encontrar una respuesta totalmente naturalista, ¿no? Perfecto. David, para comprender bien lo que has explicado, no tenemos claro al 100% cómo se dio la biogénesis, pero sabemos y hemos hecho experimentos que demuestran que de más de una forma se puede llegar a la vida y por lo menos a las primeras cadenas proteicas, que son la base para la vida, a través de la energía y en distintas formas de llegar de lo inorgánico a lo orgánico, ¿cierto? Sí, creo que sumariza Perfecto. bastante lo que... Entonces, tenemos que entender que una vez que ya tenemos vida en el planeta, la vida va a explotar, se va a expandir y va a evolucionar. La evolución nos explica eso y la biogénesis está tratando de llegar a entender cómo se originó esto. Ahora, una falacia muy común de que estoy seguro tú conoces es la que dice que es imposible que la vida exista en este planeta porque estas personas no entienden que la vida apenas se desarrolla, empieza a adaptarse. Pero hay personas que tratan de hacer lo opuesto y tratan de sacar un planeta ideal para el tipo de vida que ya se desarrolló en este planeta. Creo que querías hablar de eso, ¿cierto, David? Esa falacia muy famosa. Bueno, las objeciones que yo he leído comúnmente, ¿no? En círculos de internet, ¿Cómo se llama la falacia? la falacia de Hoyle, de Fred Hoyle. Eh, los dos tipos de argumentos en contra de la biogénesis que se dan, ¿no? Es primero muy malo, que es el clásico Dios de los vacíos, ¿no? La biogénesis no ha podido explicar esto, la biogénesis no ha podido explicar, y varios, muchos pedacitos de temas de las hipótesis y cuestiones así, ¿no? Entonces, bueno, ese no es un buen argumento, ¿no? Porque no, es cierto que no se ha podido explicar todo aún, ¿no? Pero no quiere decir que no se logre explicar o que hay algo que más que tenga que haberlo hecho, ¿no? Porque no sabemos explicarlo aún. Ese es el claro Dios de los vacíos. Y el otro argumento, que por lo menos intenta algo, que es lo que deberían de estar intentando, ¿no? Los teístas, es decir, que dice que de hecho la biogénesis es imposible, ¿no? Tratan de demostrar que es imposible y cómo lo hacen haciendo unos cálculos en ellos de probabilidades de que se dé la biogénesis, ¿no? Sin embargo, cabe mencionar que se le llama la falacia de Hall porque inició con este astrónomo Fred Hoyle que si bien logró algunos avances, también tuvo muy grandes desaciertos en muchos temas, ¿no? Y digamos, la falacia de Hoyle realmente lo que critica no es la biogénesis, ¿no? La probabilidad que ellos calculan no es lo de que la biogénesis propone. Están criticando básicamente a un hombre de paja, ¿no? Porque ellos, digamos, tienen la idea de que habían simples químicos y eso forma una célula, ¿no? Cuando así una versión un poco simplificada de lo que propone la biogénesis es más o menos que hay químicos simples, después hubieron polímeros, después hubieron polímeros que se replicaban o se copiaban a sí mismos, ¿no? Y después hubo una especie de hiperciclo ya mezclando metabolismos, luego la formación de un protobionte que ya involucra muchas cuestiones sobre las membranas y otras cosas. Y luego pues ya el ser final, una bacteria o una célula, que es lo que ellos están como diciendo, ¿no? Entonces, si te das cuenta, hay un gran salto, ¿no? Que, que ellos hacen, y entonces muchos de los errores de la falacia de Hoyle son una serie de errores que ellos cometen en estos cálculos de probabilidad, ¿no? Entre, digamos, estos errores es, por ejemplo, esto que ya mencionaba, calcular probabilidades para proteínas modernas, de células modernas, ¿no? Las proteínas de los primeros polímeros iban a ser mucho más simples, ¿no? De los protobiontes iban a ser mucho más simples, entonces ahí cambia un montón la probabilidad porque eso disminuye el espacio muestral. Otro error que meten es, por ejemplo, que hay un número requerido de proteínas que son necesarias para la vida, ¿no? Y entonces
tomando como lo que tenemos como un ejemplo, como una norma, ¿no? Y entonces podrían haber otras secuencias. La vida, eso no lo sabemos realmente, ¿no? No lo sabemos. Después calculan, creo que ese es el error más grave, ¿no? La probabilidad de pruebas secuenciales en lugar de simultáneas, ¿no? Entonces, cuando uno hace, y hay ejercicios, y hay gente que ha hecho estos ejercicios, pues las probabilidades son mucho, mucho mayores que las que ellos calculan, ¿no? Con este cálculo. Entonces, eso es realmente es ignorar lo que es el cálculo de probabilidad, ¿no? Entonces, realmente no calculan bien la probabilidad. Eh, la otra es Recuerdo, que subestiman sí, a veces la cantidad perdón, solo voy a terminar, ujú, la cantidad de proteínas funcionales que se podrían formar por el mero azar, ¿verdad? Ellos toman como solo la que vemos ahorita, como esa, solo esa es funcional, y podrían hacerse otro montón. Entonces, ahí también cambia mucho el espacio muestral, lo que resulta en una probabilidad mucho mayor, ¿no? como decías, probablemente hubo muchas otras células que se originaron que con el tiempo desaparecieron y que a lo mejor son hasta mucho más antiguas que los organismos que dieron origen a las criaturas que somos hoy en día. Recuerdo que esta falacia había una comparación porque ellos lo que tratan de hacer es crear el planeta de cero para que termine exactamente como es hoy en día. Entonces, claro, las probabilidades de que todo se dé para que acabe como está ahora son una cantidad infinita de probabilidades en contra, pero eso es como Sí, decir que es imposible que tú nazcas porque las probabilidades de que tú nazcas son infinitamente enormes. Por ahí tengo el cálculo, lo voy a colocar claro, acá después. claro, tenés Porque, que claro, juntar todas las probabilidades de todos los eventos, ¿verdad? Que sucedieron antes de tus exacto, padres, y de los espermas de tu padre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, los eventos con baja probabilidad suceden todo el tiempo, ¿no? Eh, exacto. Otro error común es que, digamos, dicen, bueno, esto tuvieron que haber pasado más con esa probabilidad tan baja, tuvo que haber pasado más de la edad del universo para que eso suceda, ¿no? Pero, digamos, lo que te dice la probabilidad, eh, eso es realmente usar las estadísticas para mentir, ¿va? Lo que te dice la probabilidad es que en promedio te tardarías eso, ¿no? Pero si hay una Ajá. probabilidad, puede ser que a la primera suceda, ¿no? Por supuesto, los que arrojan la moneda a cara o Sí, cruz y eso saben mucho de se puede esto. hacer con un experimento de una moneda muy fácilmente, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que te salgan cuatro iguales, seguidas, ¿no? Y entonces, a veces vas a alcanzar a la primera vez eso, a veces lo vas a alcanzar cada 10 veces que intentes, ¿me entiendes? Entonces, cuando ya vemos es una distribución normal, y la mayoría de veces te vas a tardar ese tiempo, pero hay veces que te vas a tardar nada y hay veces que te vas a tardar mucho más, ¿no? Entonces, esa es una clásica distribución de Gauss, ¿verdad? Cualquiera que sepa de estadística sabe de eso, y pues al parecer ellos no saben mucho de esto, ¿no? Les conviene, les conviene. Claro. Per- Perfecto. Entonces, muchas gracias, David, por este interesante tema que nos has traído hoy en día. Bastante bueno saber que sí tenemos muchas pistas de cómo se originó la vida, que no es algo, oh, que la vida surgió de la nada. No, son procesos químicos que comprendemos cada vez más cómo se fueron dando en un principio. Y luego ya con estas primeras cadenas proteicas fue posible que empezara a cambiar hasta llegar a los primeros organismos que pudieron desarrollarse lo que son hoy en día. Siempre un argumento a la ignorancia no es bueno, ¿verdad? Y entonces, si los teístas quieren argumentar en contra de la biogénesis, pues deben esforzarse en probar imposibilidad. Entonces, eso sí es difícil. Entonces, Y y realmente no hay una competencia, digamos, para la biogénesis, ¿verdad? Si uno piensa en la panspermia, por ejemplo, no resuelve el problema, solo dice que la vida se originó en otro lado, no dice cómo, ¿no? oh, la panspermia es la idea de que la vida pudo haber llegado en un cometa, meteorito, o que la... También es Exacto. la que dice que la pudieron Entonces traer solo traslada el extraterrestres. problema a otra locación, ¿no? Exacto. La he escuchado. Otro de los, digamos, problemas, por así decirlo, que tiene que explicar en la biogénesis, y han hecho hipótesis al respecto, es la homoquiralidad.
de los ¿Es eso? compuestos vivos. Ok, Vamos a, necesitas explicar. vamos a ir un poco ¿Cómo, despacio ahí para ver si cómo me se llamaba? conecto. Homo. Homoquiralidad. Eh, Homoquiralidad. ajá. Nuevo término que he aprendido. Ok, David, esto me Esto se interesó. refiere, así lo más simple que se puede decir es de que las moléculas vivas, las moléculas tienen un sentido, ¿no? Los aminoácidos son L y las otras moléculas vivas son D, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto, no? Es algo bien un poco complicado, a ver si lo logro poner en términos sencillos. Las moléculas quirales se le llama en química orgánica a una molécula eh, que tiene un carbón muy especial, que está unido a cuatro átomos diferentes o a componentes diferentes, partes diferentes de la molécula. Y entonces puede haber una molécula exactamente igual en su composición, pero que es como una imagen de un espejo de la otra. Es como las manos, ¿no? Nuestras manos son iguales, eh, pero o sea, tiene los mismos componentes y todo, pero es una imagen de espejo de la otra, ¿no? Entonces pueden existir moléculas diferentes, ¿no? Una que es, y eso se simboliza con las letras D y L, y es porque estas giran un tipo de luz, hacen que la luz gire para un lado, y las otras moléculas hacen que la luz gire para el otro. Entonces, unos giran a la derecha y otros giran a la izquierda, ¿no? Por eso se llaman D o L. Y entonces, en, la cuestión es que cuando tú haces, por ejemplo, es una síntesis de una molécula de estas, ¿no? Lo que obtienes al final como productos, una mezcla química, digamos, una reacción química y obtienes como productos eh, una mezcla de las dos moléculas, ¿verdad? Una mano izquierda y una mezcla de manos derechas, ¿no? Las moléculas. Y todos los seres vivos tienen solo una de ellas, ¿no? No tienen las dos. Entonces, se han propuesto soluciones para esto, ¿no? Incluso eh, algo que va muy bien encaminado es que, por ejemplo, las moléculas quirales que vienen del espacio, que han detectado en el espacio, presentan también predominancias de una de las dos, no una mezcla racémica o una mezcla igual, ¿verdad? Como se esperaría en una reacción normal. Entonces, los rayos cósmicos a veces son responsables de esto, incluso el movimiento de la Tierra influye y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, es una cuestión interesante que, que también es como parte de estos problemas que a veces tiene la teoría que resolver, ¿no? Y entonces, a veces he señalado también esto, ¿no? Pero sí, tiene una explicación bastante buena. Espero que se haya entendido. ¿Queda alguna duda? Déjame ver si es que logro entenderlo. Este problema se refiere a que hay ciertas moléculas que van a dividir o que la luz va a pasar a través de ellas de cierto modo. Esa es la diferencia, ¿cierto? Sí, básicamente son moléculas, digamos que al formarse, debería de Ujú. formarse dos moléculas diferentes, ¿va? Que tienen los mismos componentes, pero una es una imagen de espejo de la otra, así como nuestras manos, ¿no? Y Entonces, nosotros en nuestro cuerpo tenemos solamente uno de esos tipos. así es, ese es el problema. Entonces, pero digamos que Espera, cuando uno establece ya un mecanismo para que predomine una de ellas, como se da en el espacio ¿va? Naturalmente, eh, esta que predomina puede, por medio de evolución química, sobrepasar a la otra, ¿me entiendes? pero si en los seres vivos está un tipo de molécula, el otro tipo de molécula, ¿en qué se encuentra? Cuando tú sintetizas, digamos, cuando tú haces una reacción química en el laboratorio ¿Mm? y tú haces la reacción química, te da de los dos tipos de moléculas, ¿no? En cambio, en los Ok. seres vivos solo tenemos uno de esos dos tipos. Pero digamos que, y esto es lo que proponen, que la misma naturaleza de las moléculas que predominaron, como ellas mismas catalizan o ellas mismas se forman a sí mismas, Ujú. ese ángulo en el que están propicia que formen más moléculas con ese ángulo.
Oh, porque están Cuando ya obviando. tienes o cuando tienes una predominancia de esa característica y tiene una ventaja sobre las otras características, pues es lo mismo que con la evolución, ¿no? Esa ventaja sobrepasa a la otra y se convierte en la estrategia evolutivamente más estable y predomina, ¿no? La Perfecto. población. Creo que el último que todavía no me queda claro es, ¿los humanos tenemos un tipo y otros animales otro tipo de moléculas? ¿O No, no, todos los todos seres los vivos. todos los seres vivos tenemos un tipo de molécula y Perfecto, el sí. resto qué? ¿Lo encontramos en rocas? Porque me Sí, dijiste que cuando uno hace ese tipo cuando uno hace es una reacción, una síntesis química, ¿no? Entonces, como se propone que esa síntesis química ocurrió en algún momento, pues se propone, Ah, ya, ¿me entiendes? claro. Por eso es como un problema aparente, ¿no? Pero entonces eso se podría explicar porque quizás al principio había de ambos tipos de moléculas y una de ellas se impuso. Eso es lo que estás diciendo. Exactamente, exactamente. Ahora comprendo. Y no solo eso, sino que al principio había una de ellas favorecida, ¿no? Y eso se evidencia en las moléculas que se han detectado en el espacio, ¿no? Han habido distintas que tienen, digamos, tres o dos veces más la cantidad de unas que otras, cuando la reacción química que tú haces en el laboratorio te da 50-50. Muy bien. Bastante interesante, David. Entonces ahí Bastante ya tienes interesante, una la verdad. fuente de la asimetría que provoca esa predominancia en una de las dos. Perfecto. Muy bien. Entonces, te agradezco mucho por haber estado acá, David. Y a todos los que nos están viendo, David va a estar conmigo este miércoles en Conversaciones Seculares. Así que nos vemos el día miércoles y muchas gracias por vernos. Hasta luego. I believe in the Bible signs, taking up serpents and drinking strychnine. I believe in the Bible signs.